se escribe, tiene forma, tiene fonética, o sea, tiene todos los requisitos, pero en el momento que se reconoce como lengua, porque finalmente se decían dialectos. No sé si nos podría ilustrar. Me gustaría que nos dijera él. Ajá. ¿Qué se entiende por dialecto? Exacto. ¿Qué se entiende por lengua? ¿Y idioma? ¿Qué entendemos por idioma? Exacto. Para que nos diera luz. Discúlpenos, pero es padre esto. Sí, sí. Digamos, el náhuatl, el otomí, son y han sido lenguas desde siempre. Desde siempre. Y eso, sobre todo en el siglo pasado, la lingüística se encargó de explicitar. Una lengua no tiene que ver el número de hablantes. Toda lengua, aunque sea una lengua con muy pocos hablantes, constituye un sistema lingüístico y tiene su propia gramática, esté escrita o no esté escrita. Es un sistema lingüístico, ¿sí? Eso lo explicó la lingüística, sobre todo en el siglo pasado. Porque todavía a principios del siglo pasado se decía es que el náhuatl, el otomí, las lenguas mexicanas son dialectos. El único idioma es el español, el inglés, el francés, el alemán. Y lo cierto es que incluso el español es mucho más joven que el náhuatl, que el otomí, que el zapoteco, ¿sí? Porque recordemos que el español se deriva del latín, lo mismo que el francés, ¿sí? El francés, el español, el portugués, el italiano, son lenguas que se derivan del latín. En cambio, el náhuatl, el zapoteco, el maya, son lenguas madres, o sea, son lenguas de origen, pues, ¿sí? Que no se derivan de otro idioma, ¿sí? Ahora bien, en el siglo pasado, la lingüística clarificó qué se entiende por lengua y qué se entiende por dialecto. Y entonces... Nos dice ahorita, vamos a una pausa, claro, para que sigamos, ¿sí? Vamos a la pausa y es muy interesante. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad clara. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México DF. O contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8373 y 5564-8661 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Estamos entrevistando al maestro Natalio Hernández con el tema Canto Nuevo de Náhuatl, antología personal de poesía náhuatl. Maestro, quedamos en eso. Sí. Ahora sí. Bien. Todas las lenguas del mundo tienen dialectos. ¿Sí? El español tiene sus dialectos. El español que se habla en Chile es diferente al español que se habla en México. Incluso el español de la capital es diferente al español de Chihuahua o al español de Veracruz. Entonces, ¿qué es un dialecto? Dialecto es la variante local o regional de un idioma. Es decir, el alemán, por ejemplo, tiene, me han dicho, 6 dialectos. ¿Sí? El inglés de Inglaterra, el inglés de Estados Unidos, pero a la vez el inglés de los chicanos, el inglés de los negros, el inglés de los canadienses. Todas esas formas locales son los dialectos. El náhuatl tiene sus dialectos. El náhuatl de Milpalta es diferente al náhuatl de la Huasteca, que yo hablo, o el náhuatl de Tlaxcala, pero se entiende. Entonces, digamos, dialecto es la variante, digamos, local o regional de un idioma. Idioma, bueno, ese es el sistema lingüístico que le permite a toda lengua desarrollarse como tal, ¿no?
Entonces tenemos, en el caso del náhuatl, que tiene sus variantes regionales, a eso se le llama dialecto, pero son lenguas o idiomas. Y se usan indistintamente para decir lengua española o idioma español, lengua náhuatl o idioma náhuatl. O sea, en ese sentido se usa de forma indistinta lengua o idioma. Al referirnos al idioma náhuatl, bueno, podemos también decir lengua náhuatl, ¿no? Entonces, pero en esos términos podría entenderse, digamos, la diferencia entre idioma y dialecto. No sé si de alguna manera. Muy claro. Nos permite, digamos, ver la diferencia. Lo que ha sucedido es que en el siglo pasado quedó muy arraigada la idea de que las lenguas nuestras eran dialectos, que el otomí es un dialecto. Obviamente que el otomí tiene sus dialectos, como ya he dicho. El otomí de Hidalgo es diferente al otomí de Querétaro, o del Estado de México, o de Tlaxcala, o de Veracruz incluso. Claro. ¿Sí? Pero entonces es un sistema lingüístico el otomí que le tiene la categoría de lengua o idioma, con sus dialectos, como los tiene el español o el inglés o el alemán o el chino. Tiene infinidad de dialectos el chino. Obviamente que, digamos, el chino mandarín es como el idioma que les permite comunicarse entre todos, o en el caso del alemán han construido un estándar, ¿sí?, que les ha llevado bastantes años, pero digamos este estándar del alemán les permite comunicarse entre todos, pero mantienen sus variantes regionales que son los dialectos del alemán. Adelante, Gino, porque quisiera, maestro, si ustedes me lo permiten, que votáramos esta introducción y en 5 minutos más ya entrar de lleno a lo que es invitarlos a leer el libro. Y ahora sí ya nos dio una introducción padrísima, pero ahora quisiera que nos... vamos a ver, adelante, Gino, para que entramos después ya de lleno a invitar a la gente. Muy bien. Y vamos más allá del libro, ¿por qué? Que nos metan eso, en lo que es el libro, introduzcanos a lo que es eso. Adelante, Gino. Sí, que sería un poquito la introducción de este tema, ¿no? Porque hay algo interesante. A mí me ha causado mucha curiosidad. He leído poco sobre el particular, pero hay como un constante homenaje dentro del ámbito de poesía hacia la naturaleza y el contacto del hombre con la naturaleza. La mujer sociológicamente tenía una función muy especial en nuestras culturas prehispánicas, y entonces la ausencia de la mujer en la poesía náhuatl se llegó a dar, o sí tuvo su presencia, porque el romanticismo se debió haber manejado de otra manera, y quizá es poco lo que se pudiera rescatar en materia de poesía, por las relaciones que se daban entre hombre y mujer en un estado teocrático, ¿no?, de la mayoría de las culturas prehispánicas. ¿Qué nos podrían decir al respecto? Sí. Si hay algo que se destaque inclusive en el libro mío. Sí. Hay un tema muy recurrente que es la relación hombre-naturaleza. ¿Sí? Recordemos que eran sociedades agrícolas. Y entonces, por ejemplo, hay una imagen que a mí me ha cautivado mucho. Primero, que Tonantzin, que es nuestra madre tierra, pero todavía más. Cuando decimos Tonantzin es nuestra madre, pero ellos tenían un concepto de raíz que era Totlalnantzin, To, nuestro, Tlali, tierra, y Nantzin, madre, o sea, nuestra madrecita tierra. Y decían, ¿por qué? Porque la tierra, dicen nuestros abuelos, nuestros mayores, nos da de comer. Literalmente nos dicen en náhuatl, Tech tlamaca tech chichitia, nos da de comer, nos amamanta. Dice, porque todo lo que comemos viene de la tierra, las frutas. Por otra parte, hay una imagen que a mí me impacta mucho, que me nutre mucho, que es esta idea de que la madre cambia de piel, ¿sí? Esto lo vemos sobre todo en primavera, cuando todo se pone verde, ¿sí? Y luego en diciembre, la tierra, dicen nuestros abuelos, rejuvenece, florece y luego se vuelve anciana. Entonces yo tengo un poema que se llama Huatlicue.